días, hermanos, bendiciones para todos. Qué bueno que podemos una vez a la semana ver nuestros rostros, ¿verdad? Y orar junto a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer eso ahora, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar juntos, a pedir la bendición del Señor. Damos las gracias, Padre amado, por tu cuidado, Señor, tu atención sobre nosotros, simples criaturas mortales, Señor. Damos las gracias, Padre, porque desde la eternidad, Señor, nos escogiste para ser salvos por la sangre derramada del Cordero de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Damos las gracias, Señor, porque somos parte de tu iglesia, tu congregación, tus hijos, Señor, tu rebaño. Y damos gracias, Señor, porque tú nos concedes con plena libertad, Señor, poder reunirnos y adorarte, honrarte, Señor. Acudir, Señor, a tus escritos, a tu palabra, Señor, santa, eterna. Y poder así, Señor, aprender de ti, adorarte a ti, honrarte a ti, Señor. Concédenos, Padre, en esta mañana, que todos nuestros sentidos, Señor, pero sobre todo que todos nuestros corazones, Señor, puedan estar atentos, Señor, a tu voluntad expresa en tu palabra. Y que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino también sacar conclusiones y aplicarlas a nuestras vidas. Rogamos tu bendición muy especial sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ustedes saben que estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 7. La semana pasada nos quedamos en el versículo 17, ahora vamos a ver lo que corresponde a los versículos del 18 al 35. Lucas capítulo 7, del 18 en adelante. Ustedes saben que cuando el Señor legó sus mandamientos a los hombres, lo hizo por escrito, en piedra. Siempre cuando se habla de escribir algo sobre roca, sobre piedra, o aún hoy día se usa mucho el decirlo, hacerlo en una placa de bronce, pues se está hablando de cosas que son muy importantes, que son solemnes. Hay escritos, ¿verdad?, que manifiestan, por así decirlo, declaraciones que deben trascender y deben pasar de una generación a otra por la importancia que tienen. En este texto que nosotros vamos a ver hoy, en los versículos que van del 18 al 35, vamos a ver 3 solemnes declaraciones del Señor Jesucristo. 3 solemnes declaraciones, están en su palabra y debemos poner mucha atención porque cada una de ellas son sumamente importantes. Y por eso vamos a tratar de desarrollarla, de desglosarla. ¿Recuerdan ustedes, como introducción, el hecho de que el Señor había terminado de dar lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Bienaventuranza? Había estado en un altiplano, ahí fueron cantidad de personas de todos los alrededores y ahí fue cuando comenzó a decir bienaventurados los pobres de espíritu y terminó hablando de aquel hombre que era sensato y que establecía su casa sobre la roca. Tengo la atención de todos aquí, ¿verdad? Se recuerdan de que todo eso lo vimos semanas anteriores. Y hacía la diferencia entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y no las hacen, aquellos que sí son hombres sensatos, personas sensatas, que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica en sus vidas. Después de eso, el Señor se fue a me va el nombre de la ciudad ahora mismo. El hecho es que cuando va camino para allá, un centurión le manda a pedir que por favor venga y salga y sane a su siervo. Él tenía un siervo, el centurión, un hombre que manejaba aproximadamente unos 80 soldados, pues le pidió a su siervo, a algunos de sus siervos que fueran a encontrarse con el Señor Jesucristo porque había oído de los milagros que estaba haciendo. El Señor estaba curando personas que estaban enfermas de todo tipo de enfermedades, estaba echando fuera demonios, estaba multiplicando los panes y los peces, todo eso, estaba haciendo un milagro fabuloso. Él había oído del Señor Jesucristo y en base a eso mandó a algunos siervos de él a que fueran allá para que intercedieran delante del Señor a fin de que él viniera para que pusiera su mano sobre un siervo que él tenía, un esclavo que él tenía, que amaba muchísimo. Y recuérdense la expresión del Señor Jesucristo cuando luego de que el centurión le dijo, yo no soy digno
de que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. El Señor se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Recuerdan ese sermón, ese mensaje, ese estudio que hicimos hace algunas semanas atrás? El Señor se encontró con estos enviados de parte del centurión, sanó, simplemente por su palabra, o sea, sin tener que llegar donde el enfermo, Él sanó al centurión. Cuando regresaron aquellos ya se encontraron que el siervo del centurión estaba ya sano. Complació la petición del centurión y actuó en base a su poder, a su voluntad. También sabemos que después de eso, el Señor de Cafarnaúm era la ciudad que tenía en la mente, perdón, la que no me venía ahorita. De Cafarnaúm entonces Él bajó a Naín, y Naín se encontraba aproximadamente unos 20 y pico de kilómetros de Cafarnaúm. Bueno, el hecho es, todavía estoy distraído, pero ahorita yo tomo ¿cómo se dice? La concentración necesaria, si el Señor me lo permite. Así que si ustedes ven que, pues, divarío un poquito, no se preocupen por eso, yo estoy bien, gracias al Señor. Bueno, el hecho es que va hacia Naín, y cuando va hacia Naín se encuentra ni más ni menos con que va ¿cómo le llaman esto? Una procesión, no es una procesión, ¿cómo le llaman? No, era un entierro, ¿cómo le llaman? Un cortejo fúnebre. Ustedes no me ayudan en nada, también, un cortejo fúnebre del hijo de una viuda, el hijo único de una viuda que había muerto, y la viuda había quedado completamente devastada y desamparada, y el Señor, por el don de su palabra, simplemente otra vez resucita al hijo de la viuda de Naín. La fama del Señor Jesucristo se extiende, llega a todos los lugares, y también llega a los oídos de Juan el Bautista. Resulta ser que Juan el Bautista estaba preso, estaba detenido, a Herodes lo había mandado a detener, y Herodes realmente no tenía más que mucho temor hacia Juan el Bautista, pero no era así el caso de la esposa o la mujer de Herodes, porque la mujer de Herodes era esposa de un hermano de Herodes y había todo un adulterio de por medio, y Juan el Bautista no tenía ningún tipo de prurito para decirle, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodías, la mujer de Herodes, quería matarlo. Y estaba detenido en la cárcel Juan el Bautista. Juan el Bautista escucha de todas estas cosas, a pesar de que él había sido testigo primordial en el momento en que el Señor Jesucristo fue bautizado, que el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y la Trinidad se manifestó delante de Juan el Bautista en el momento del bautismo del Señor Jesucristo. Él fue quien identificó al Señor Jesucristo como este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero sin embargo ahora estaba preso, oía de que estaban sucediéndose una serie de milagros, y consecuentemente manda a preguntar si ese que está haciendo los milagros era aquel que estaban esperando, aquel Mesías que estaban esperando y que él anunció como precursor del Mesías que habría de venir. Entonces vemos nosotros en ese contexto que hay aquí una pregunta que en este caso hace Juan el Bautista, y que como consecuencia el Señor Jesucristo la responde haciendo 3 solemnes declaraciones. Y ahí es donde yo voy a poner el énfasis esta mañana, en estas 3 declaraciones. La primera de ellas está en los versículos que van del 18 al 23. ¿Ya? ¿Están conmigo? Ya yo estoy conectado, ¿de acuerdo? Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a otros ciegos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tremenda declaración. La palabra tropiezo que aparece aquí es la palabra escandalice, griego. Y es lo que precisamente le tiende a suceder normalmente a cualquier incrédulo con la persona del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo se convierte en un tropiezo, un escándalo, algo que realmente le produce un efecto contraproducente distinto al que nos produce a nosotros los que hemos creído en Él. La duda de Juan el Bautista podía llegarse a convertir en una especie de obstáculo para la fe, sobre todo considerando el hecho de que él estaba encadenado por causa del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo aparentemente no estaba haciendo nada al respecto. El Señor sabía que Juan el Bautista estaba detenido. Sin embargo, pues Juan el Bautista había cumplido con el propósito para el cual el Señor lo había traído al mundo y ya pues estaba listo para partir a la presencia del Señor y ser premiado por el Señor. Pero es interesante el hecho de que Juan el Bautista tenía una duda, y frente a esa duda que tenía, ¿qué hizo? Pues mandó a preguntar. Muchas veces nosotros nos complicamos, ¿verdad? Nos complicamos porque cuando tenemos alguna duda en cuanto a alguien o algo, en lugar de preguntar de una manera directa, lo que comenzamos es a cavilar, y muchas veces se levantan sospechas donde no debería de haberlas. Tenemos que tener cuidado con eso en las relaciones matrimoniales o en las sociedades o en la amistad en sí o en la comunión en las iglesias. O sea, cuando tenemos algún tipo de reserva o de duda, debemos simplemente acudir a la persona que nos mande, como nos manda el Señor, y conversar con la persona y aclarar esa duda. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bueno, frente a lo que aparentemente estaba sucediendo, él quiso confirmar que ciertamente era Jesucristo, era el Mesías, aquel que había sido bautizado por él en el Jordán, el que estaba haciendo estos milagros, y mandó a preguntar. Pero fíjense qué interesante el hecho de que el Señor Jesucristo pone aquí, en esta declaración, un énfasis muy particular, porque Él se presenta como una piedra en la cual pueden tropezar las personas. Lo dice el versículo: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. El Señor Jesucristo, que vino al mundo a salvar a los pecadores, puede constituirse realmente en un tropiezo para la salvación de los pecadores. Pecadores somos todos. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos condenados al infierno por una eternidad. Hemos pecado y como pecadores el juicio de Dios está sobre cada una de nuestras almas. Pero, sin embargo, a pesar de que los incrédulos se escandalizan normalmente con la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es precisamente aquella piedra en la cual se van de cabeza constantemente. Pedro lo dice de la siguiente manera. Voy a citar primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 en adelante, para los que toman nota, después puedan chequearlo. Pedro dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Fíjense cómo describe a la principal piedra del ángulo, la piedra fundamental sobre la cual se basa o se establece toda edificación. Dice: el que creyere en Él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, los creyentes, Él es precioso. Pero para los que no creen, y ahí es donde está el énfasis que quiero poner ahora, para los que no creen, para los incrédulos, que no es el caso tuyo, yo presumo, ciertamente no es el mío, dice: para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cristo es una piedra de tropiezo, y precisamente los incrédulos que no creen en la Biblia, que tropiezan en la palabra de Dios, que dicen: la Biblia dice eso, pero total, no tiene ningún valor para mí, o yo no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, pues lo que hacen es irse de cabeza a tropezar, y consecuentemente la Biblia se convierte en un instrumento de juicio para ellos y no de salvación. Hermanos, Jesucristo dice acá: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. A las personas religiosas les sucede eso con mucha frecuencia. Por ejemplo, los judíos, ellos pretendían lógicamente que la salvación la iban a conseguir por sus buenas obras, igual que hacen los católicos. O sea, enseñan que tenemos que obrar de una determinada manera, de acuerdo a una serie de principios, preceptos, valores o mandamientos, para que entonces el Señor nos conceda la salvación de nuestras almas. Pero realmente la Biblia no enseña en absolutamente eso. El caso de los judíos es muy particular. En Romanos capítulo 9, los versículos 30 en adelante, el apóstol Pablo dice que pues diremos que los gentiles, o sea, los que no son judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Y está diciendo: aquellas personas que no eran religiosas, que no eran judías, que eran gentiles, que eran griegos, que eran del mundo,
dice, han alcanzado la justicia, han sido justificados, perdonados por Dios, y no ha sido porque han cumplido con la ley de Dios, sino por medio de la fe. Dice, sin embargo, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion la piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado o defraudado. Está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos que ellos, que eran gentiles, ¿verdad? Ellos que simplemente no tenían ningún tipo de conocimiento de la ley de Dios, ellos que estaban condenados, por así decirlo, han alcanzado también la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Simplemente porque no estaban pretendiendo, como los judíos, ganarse la salvación con cumplir una serie de mandamientos, sino que simplemente por fe creyeron en el evangelio que les había predicado. Pero los judíos tropezaron. ¿Tropezaron con quién? Con el Señor Jesucristo. Tropezaron con la palabra de Dios. La palabra de Dios se constituyó en una piedra de tropiezo, en lugar de ser un fundamento firme para que pudieran edificar todo su estamento religioso o toda su fe y su confianza en Dios. Hermanos, hay una solemne declaración aquí. Bienaventurado, dice el Señor, el que no haya tropiezo en mí. Que no sean como le sucede a los religiosos, que tropiezan con la palabra de Dios, que tienen problemas para aceptar la palabra de Dios porque no va de acuerdo a sus concepciones religiosas. Nosotros somos bienaventurados si no encontramos ningún obstáculo en el Señor Jesucristo para acercarnos a Dios. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, que no tenga problemas conmigo, que no tropiece conmigo, que por el contrario pueda establecer toda su vida, toda su fe, toda su esperanza, toda su realidad sobre mí, sobre mi palabra, sobre mi persona. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor demanda, por ejemplo, arrepentimiento y conversión. Y hay personas que tienen problemas para eso. El orgullo humano, la supuesta intelectualidad, se constituye en un tropiezo. Son tan capaces y tan inteligentes que no pueden concebir que la palabra de Dios es como es. Dice lo que dice y es siempre verdadera. Tropiezo que encuentran cuando el Señor le demanda arrepentimiento y conversión, porque dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Tropiezo cuando el Señor le dice que deben dejarlo todo para seguirle, porque todo aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. En otras palabras, recuérdense de aquel joven rico que el Señor dice, déjalo todo y sígueme, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Requerimiento de una demanda absoluta. El Señor no quiere una parte de ti, no quiere una parte de mí, quiere todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, toda nuestra existencia, toda nuestra adoración. Pero hay personas que no están dispuestos a eso, no están dispuestos a eso. El Señor tiene una demanda de santidad, una demanda de consagración, y hay muchas personas que no están dispuestos a eso, absolutamente. Cristo dijo que Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, pero hay personas que ciertamente tropiezan con esta declaración del Señor Jesucristo. Dicen, no puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar con los millones de hinduistas o de musulmanes o de... No sigo, porque son tantos. El Señor es categórico. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. A muchas personas esto les es un gran tropiezo. Y dice el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Tu dicha, tu bienaventuranza va a depender absolutamente de la actitud que tú tengas hacia el Señor Jesucristo. Tu actitud hacia Jesucristo va a definir qué tan bienaventurado o bienaventurada tú seas. Y ser bienaventurado no es otra cosa que ser dichoso, que poder ser realmente una persona feliz en Cristo, como consecuencia de haber recibido su gracia y su misericordia, su perdón. Hay personas para quienes Jesucristo es un tropiezo en su vida, un obstáculo, un problema, y por eso muchas veces prefieren no ir, no saber, no enterarse para vivir su vida como quieran, ¿verdad?
porque Jesucristo es una gran piedra de tropiezo para ellos. La verdadera felicidad está en nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser bienaventurado, dichoso, feliz, si quieres ser bendecido, tiene que ser por Él. Tiene que ser por Él. Por Él. Y en Él. Y en Él. 3 declaraciones. La primera, bienaventurado. ¿Se la saben? Bienaventurado el que no halle. Ustedes son un coro muy malo. Primera declaración, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Eres bienaventurado o bienaventurada? Jesucristo es un problema con sus demandas, con sus exigencias en tu vida. O por el contrario, es tu bendición. Es Cristo tu bendición, su palabra, tu manual de fe y de práctica, tu guía. ¿Tropiezas en la palabra del Señor o por el contrario, eriges tu vida en el consejo absoluto y completo de la palabra de Dios? Segunda declaración. Estamos hablando de 3 solemnes declaraciones. Versículos 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y la declaración solemne viene al final en el versículo 28, cuando dice: os digo, pónganlo en bronce eso, imprímanlo en la roca. Dice que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. La primera declaración define que la actitud que tengamos hacia nuestro Señor Jesucristo va a determinar nuestro futuro. O seremos bienaventurados o no, dependiendo de nuestra actitud hacia el Señor Jesucristo. Pero en esta segunda declaración, el Señor está diciendo que la grandeza de los hombres se mide por su posición en el reino de los cielos. La grandeza de un ser humano, un hombre o una mujer, se evalúa en función de la posición que tenga en el reino de los cielos. El más pequeño, el más chiquitito en el reino de Dios, dice, mayor es que el más grande de los hombres que haya vivido sobre la faz de la tierra. Y esto lo dijo el propio Señor Jesucristo. De los nacidos de mujer, dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No ha habido ningún emisario, mensajero, representante mío que hablara en mi nombre mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeñito en el reino de los cielos, dice, mayor es que él. Los políticos normalmente aspiran a tener el poder, a lograr llegar al poder. ¿Para qué? Para adquirir realmente notoriedad y grandeza. Igualmente sucede con los militares, ¿no? Cuando un militar pues toma la carrera, aspira a ir teniendo cada vez un mayor rango con el propósito de esta manera pues ser respetados y ser admirados. Los hombres en términos general cifran en el dinero y en las posesiones la importancia que tienen. Y mientras más poderosos, más importantes, ¿verdad? Es una escala de valores completamente humana, mundana, temporal, pasajera y absurda, porque aún en este mundo no debería de ser la escala mediante la cual nosotros valoremos a las personas. Ahora, de Juan dice el Señor que fue el más grande de todos los profetas, de todos los que hablaron en el nombre del Señor, de todos los que representaron al Señor en la tierra, de todos los que tenían una misión en la tierra, de todos los nacidos de mujer, de todos los seres humanos, dice ninguno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos, dice mayor es que él. ¿En qué consistió la grandeza de Juan? Vamos a analizarla.
Vamos a analizar en qué consistió la grandeza de Juan. En primer lugar, dice aquí que no fue una caña sacudida por el viento. Fíjense cómo lo dice, ¿qué saliste a ver? Dice, una caña sacudida por el viento, versículo 24. Juan el Bautista, desde su concepción y su nacimiento, fue un hombre bien enraizado, un árbol fuerte, bien estable. Después de años, cientos de años, en el cual no había profeta, aparece Juan el Bautista con un mensaje. Y el mensaje de Juan el Bautista no era bonito ni parecido, era acusando a los hombres de pecado y llamándoles a un arrepentimiento, dejándolo todo, preparando el camino para el que vendría después de él, el Señor Jesucristo. Juan el Bautista no le doró la píldora absolutamente a nadie. Fue una persona que estaba bien establecido en sus convicciones, sabía lo que tenía que hacer, era un adorador genuino de Dios, le fue revelado su misión como precursor del Mesías y no fue una caña sacudida por el viento de un lado a otro, no fue una persona tan valiente, no fue una persona de doble ánimo, todo lo contrario. Ustedes conocen personas como Juan el Bautista. Alguien dijo una vez que todo el mundo tiene su precio. Yo no sé si será verdad o no, pero yo sí sé que muchas veces nuestra fe flaquea y sabemos que somos muy vulnerables a ciertas tentaciones. Cada uno de nosotros sabe cuáles son las suyas y sabemos cómo podemos ser fácilmente sacudidos por el temor o la ansiedad cuando aparece en nuestra vida una prueba. Juan el Bautista fue un hombre bien enraizado. No fue una caña sacudida por el viento. Él no fue tampoco, como dice acá el texto, un cortesano que estaba simplemente viviendo la buena vida, estaba sujeto a los deleites y a las pasiones y los placeres mundanos. Esa no fue la vida de Juan el Bautista. Dice, ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites. Y en los palacios de los reyes están. O sea, él no fue ninguna de esas cosas. Sus expectativas no estaban puestas en lo que podía obtener, tener o cómo podía vivir acá, o en los placeres que el mundo le podía presentar en su momento. Juan el Bautista fue un profeta, un mensajero del Altísimo, un hombre ante quien el propio rey temblaba, le tenía miedo, porque lo confrontaba simplemente como consecuencia de sus pecados, y los demonios temblaban frente a la presencia de Juan el Bautista y el anuncio de él, arrepentimiento, y los militares decían, ¿y qué vamos a hacer? Y dice, arrepiéntanse. Y el mensaje era uno siempre el mismo, siempre el mismo. El bautismo de arrepentimiento que trajo Juan era para aquellos que realmente venían compungidos por sus pecados y de esta manera preparaban su corazón para recibir la gracia que traería el Mesías, redimiéndonos mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario. Juan el Bautista fue grande a los ojos del Señor, no a los ojos del mundo. A los ojos del mundo era un simple infeliz que estaba en un desierto, que se vestía con pieles, una persona que realmente ni siquiera sabía alimentarse bien, comía langostas. Langostas son, ¿cómo le llaman eso? Ayúdame. Saltamontes, aquí le llaman de otra manera, como esperanzas, ¿verdad? Dice, y miel silvestre. No estaba en deleite, no estaba buscando la buena vida, estaba concentrado en cumplir la misión para la cual el Señor lo tenía acá. Él fue el precursor del Mesías. Él preparó al pueblo para la llegada del Señor Jesucristo, a fin de que Él llevase a cabo la misión que tenía en este mundo. Esa fue la grandeza de Juan. Las virtudes humanas de Juan el Bautista no son comparables en absoluto con aquellas glorias, bondades o misericordias que el Señor tiene guardadas o impartirá a aquellos que van a reinar juntamente con Él, a sus correinantes. Es lo que dice el texto. Esta es la declaración. Es una declaración sumamente solemne. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. A pesar de que entre los hombres no ha habido ningún hombre de la estatura de Juan el Bautista. ¿De qué estamos hablando? De que la verdadera grandeza no la clasifican los hombres, sino que la verdadera grandeza, ¿de dónde proviene? De Dios. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti.
Preocúpate por obtener la aprobación de Dios en tu vida. Que lo demás no importa. No importa absolutamente. Preocúpate por tener un lugar en el reino de los cielos, lo más cerca posible del Salvador. Preocúpate por eso. Van dos solemnes declaraciones. La primera, ¿cuál es? Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. La segunda, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Y la tercera está al final del pasaje que tenemos para hoy, en el versículo 29 al 35. Lo leemos. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y la declaración está en el versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Esta es la tercera solemne declaración del Señor Jesucristo que debemos imprimir en nuestras mentes y en nuestros corazones. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ustedes saben cuándo Dios es justificado. Dios es justificado cuando los pecadores creen y se arrepienten. Eso, por así decirlo, es lo que Juan el Bautista estaba diciendo acá. Dice acá que todo el pueblo, los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista, versículo 39, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, se arrepentían, se bautizaban y con esto estaban, por así decirlo, confirmando o justificando la predicación de Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos. El mismo mensaje y la misma predicación que tenemos hoy día: arrepentidos y convertidos. El mismo mensaje que dieron los apóstoles en la iglesia primitiva. El mismo mensaje que Pablo proclamó: Cristo había muerto por los pecadores. El reino de los cielos se había acercado, había que arrepentirse, había que convertirse, recibiendo a Cristo por la fe en nuestros corazones. Juan el Bautista fue una persona que ciertamente fue sabia. Y cuando los pecadores obedecen, cuando creen y se arrepienten de todo corazón y proceden al bautismo, pues están actuando sabiamente. Están actuando sabiamente. El bautismo es parte del testimonio. Hay muchos en esta iglesia que no se han bautizado y profesan ser creyentes. Les quiero decir una cosa: están en desobediencia, están desobedeciendo a Dios. Porque el mandato es arrepentirse, convertirse y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están en desobediencia. Si no han sido bautizados por inmersión delante de la comunidad de los creyentes, de la congregación, están en desobediencia. Los publicanos y los pecadores, dice, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Pero dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea que los religiosos, los que debían en el conocimiento, e inclusive con sus propias prácticas esenias, que venían desde los esenios, ¿no? De utilizar el bautismo como un ritual de iniciación, no estaban dispuestos a practicarlo. El bautismo es un ritual, el bautismo no salva a nadie. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Solamente, sin obras. El bautismo es un testimonio público de que no nos avergonzamos de haber recibido a Cristo. Y no solamente eso, sino de que ciertamente somos parte de la familia de Dios. Pero es una ordenanza, o sea, Dios lo mandó.
Dios lo mandó. Ustedes ven que en todos los cultos se anuncia sobre el discipulado. Yo voy a abundar un poquito sobre eso. El discipulado no es otra cosa que guiar, que una persona guía a un creyente que tenga más tiempo, más maduro, guíe en las Escrituras o a través de las Escrituras a un nuevo creyente sobre una serie de pasajes bíblicos que tienen que ver con los dogmas de fe que practicamos. Si decimos, por ejemplo, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, bueno, en la clase de discipulado van a buscar los versículos bíblicos que dicen eso. De manera que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ese es el ministerio del discipulado. Hacer discípulos, enseñar, instruir en el camino de la fe. Pero para eso hay que comenzar necesariamente por una actitud de obediencia. Y si te arrepentiste de tus pecados, si profesaste tu fe al Señor Jesucristo, si clamaste por misericordia y gracia, si Cristo vive y mora en tu corazón, si has nacido de nuevo, nadie es adivino, nadie es adivino. Manifiesta tu fe públicamente a través de las aguas del bautismo, lo que estaba haciendo perfectamente bien Juan. Ahora, hay personas que son como estos religiosos. Dice, vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía vino y decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decía, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicano y pecador. Siempre va a haber un argumento, una excusa, cuando una persona simplemente quiere desechar a Jesucristo, quiere no tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Argumentos van a sobrar, porque el diablo se ocupará de ponerlos en tu mente y llegarán también blasfemias a tus oídos. Pero es bueno que sepas una cosa. Conforme a esta declaración del Señor Jesucristo cuando dice, la sabiduría es justificado por todos sus hijos, versículo 35, las consecuencias en tu vida van a mostrar si tus decisiones fueron sabias o no lo fueron. A los hijos que se refiere aquí son a los hijos de tu sabiduría. Si fuiste sabio vas a tener como resultado una descendencia, un fruto, un producto de esas decisiones sabias. De otra manera va a ser todo lo contrario. Dependiendo de lo que suceda contigo, se evidenciará si fuiste o no sabio. En otras palabras, recuerda lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El fruto viene como consecuencia de lo que nosotros sembramos. Los resultados y las consecuencias de en nuestra vida van a evidenciar si las decisiones que tomamos fueron sabias o no lo fueron. ¿Eres tú una persona sabia? ¿Has tomado decisiones sabias? ¿Has evadido cualquier tropiezo y te has entregado al Señor Jesucristo de todo corazón? ¿Has priorizado el lugar que vas a ocupar en el reino de los cielos antes de lo que sea tu vida temporal aquí en la tierra? Aquello es por una eternidad. Aquí es por unos cuantos años. ¿O vas a permitir que las ofertas del mundo se conviertan en un tropiezo para que tú puedas realmente tener un lugar así como el de Juan el Bautista en el reino de los cielos? Y finalmente, no te equivoques. Actúa con sabiduría. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Porque argumentos y excusas vas a tener siempre para echar a un lado lo que Dios pide en su palabra, lo que el Dios demanda de ti, lo que es la voluntad de Dios en tu vida. Para posponer el entregar tu corazón, tu alma y todo tu ser a Dios. Argumentos vas a encontrar siempre, sea porque son comelones y bebedores de vino, o amigos de publicanos, pecadores, o lo que tú quieras. Pero sin embargo el resultado
en tu vida y aún en los que tú amas, pues va a manifestar que no fuiste sabio o sabia en las decisiones que tomaste. 3 solemnes declaraciones. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, lo dijo el Señor. Segunda, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, que Juan el Bautista. Mayor que todos los hombres. Tercera, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. 3 solemnes declaraciones. Tómalas en cuenta y actúa en consecuencia. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. El predicador nunca sabe a quién le está predicando. Por lo general se comienza predicándose a sí mismo. Porque ¿cómo podemos estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos anunciarla y predicarla si no nos sentimos aludidos por ella? Oh Señor, queremos ser bienaventurados, queremos tener un lugar contigo en el reino de los cielos y queremos, Señor, actuar con sabiduría y tener un buen fruto. Pero necesitamos, Señor, de una gracia especial. Y queremos pedirte, Señor, por esta gracia. Ahora, Señor, pedimos que tú bendigas este culto que vamos a celebrar esta tardecita aquí. Bendiga a nuestro hermano Israel en la predicación. Bendiga, Señor, nuestro regreso a nuestros hogares, Señor. Bendiga a nuestras familias. Y que tu gracia y tu misericordia permanezca con nosotros. Y lo pedimos por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.